El día que todo cambió no comenzó con un temblor, ni con un grito, ni con una noticia trágica. Fue un viernes común, con el cielo gris y pesado, como si presintiera lo que venía. Y sin embargo, para mí, ese viernes significaría el fin de una mentira, y el nacimiento de una verdad que ni siquiera imaginaba. Me llamo Javier Ramírez. Tengo 25 años. Y durante toda mi vida fui el otro en mi propia familia. Fui el que no nació del vientre de Rosa. El que no heredó los ojos claros de Miguel. El que no tenía derecho ni a un rincón en las fotos del comedor. Desde que tengo memoria, supe que no pertenecía del todo. Me adoptaron siendo apenas un bebé. Lo que para muchos sería una bendición, para mí fue el inicio de una vida en la que me recordaban, todos los días, que yo no era parte real del cuadro familiar. Rosa y Miguel me criaron. Es cierto. Me dieron un techo, ropa usada y un plato de comida, cuando sobraba. Pero nunca, nunca, me dieron amor. Ni un te quiero sincero. Ni un gesto de verdadera aceptación. En cambio, lo que sí recibí fueron frases como: los adoptados no son familia de verdad. Tenés suerte de que te dimos algo. Recordá que no sos como Tomás. Ah, Tomás. Mi hermano mayor. El biológico. El orgullo de los Ramírez. Rubio, ojos celestes, sonrisa de propaganda. Siempre bien vestido, siempre alabado. Él no necesitaba esforzarse para recibir amor. Le bastaba con existir. Yo, en cambio, me convertí en su sombra. En su sirviente. En el chico del mandado. Fui quien tenía que dormir en el colchón viejo del rincón. Quien no recibía regalo en Navidad si las cuentas no daban. Y quien escuchaba a Rosa repetir, una y otra vez, que yo era el error que cometieron por lástima. Vivíamos en una casa que parecía sostenerse por milagro. Una vivienda antigua, húmeda, en un barrio donde todos sabían de todos. El techo goteaba cuando llovía, las paredes tenían manchas como cicatrices, y los muebles eran una mezcla de lo que otros tiraban. Miguel trabajaba en una fábrica de autopartes. Rosa cosía para las vecinas. Apenas alcanzaba para lo justo, y sin embargo actuaban como si fueran una familia importante. Cuidaban cada peso como si fueran millones. Y así fue como un día cualquiera, se convirtió en el día del testamento. El testamento del desprecio. Ese viernes, Rosa y Miguel nos citaron a la sala con una formalidad que nunca antes había visto en ellos. Queremos que todo quede claro, dijo Miguel, golpeando una carpeta marrón con los nudillos. Para evitar líos más adelante. Yo sabía perfectamente a qué se refería. Habían estado hablando del testamento durante semanas, como si fueran a dividir una fortuna. En realidad, no tenían más que una casa vieja, un Chevy de 1998 que a duras penas arrancaba, y unos ahorros que no llegarían ni a pagar una cirugía de urgencia. Pero para ellos, ese pequeño cúmulo de cosas era sagrado. Intocable. Especialmente para mí, el hijo prestado. Me presenté por compromiso, sin esperar nada. Después de 25 años de comentarios venenosos, de silencios fríos y rechazos explícitos, ¿qué más podía esperar? Ya estaba acostumbrado a no pertenecer. Al entrar a la sala, encontré a Rosa y Miguel sentados con cara de satisfacción, como si estuvieran a punto de dar una gran lección. A su lado, por supuesto, estaba Tomás, con los brazos cruzados y esa sonrisita de superioridad que me provocaba arcadas desde que éramos chicos. Yo me quedé de pie, como siempre. Nadie me ofreció una silla. Ni siquiera una mirada amable. Miguel abrió la carpeta y carraspeó. El silencio en la habitación era denso. Y entonces, leyó. Nosotros, Miguel y Rosa Ramírez, en pleno uso de nuestras facultades, decidimos dejar todo lo que tenemos a nuestro hijo Tomás Ramírez. Esto incluye la casa, el automóvil y los ahorros bancarios. A Javier, no le dejamos nada, porque los adoptados no merecen nada de esta familia. Así, sin anestesia. Por un segundo, el tiempo se detuvo. Sentí un vacío en el pecho. No por la herencia, no por los objetos, sino por las palabras. No le dejamos nada, porque los adoptados no merecen nada de esta familia. Me sentí desnudo. Humillado. Pero lo peor era que no era sorpresa. Era la confirmación cruel de lo que siempre me dijeron, solo que esta vez, lo habían firmado. Tomás no tardó en lanzar su veneno. Quedaste fuera, perdedor. Siempre supe que no pintabas nada acá. Miguel se recostó en el sillón con una sonrisa satisfecha. Rosa, con la mirada de quien acaba de cerrar un capítulo desagradable, asintió con tranquilidad. Ninguno se arrepentía. Ni un mínimo de remordimiento. Ni una duda. Yo me quedé congelado. Esperé, iluso, que Rosa soltara una risa y dijera, es broma, hijo, ¿cómo vas a creer que haríamos eso? Pero no.
Solo me miró con esa mezcla de desprecio y lástima que fue su lenguaje conmigo durante toda la vida. No dije nada. Tenía un nudo en la garganta que no me dejaba emitir palabra. Salí de esa casa sin mirar atrás. Ya no era mía. Nunca lo había sido. El sol me golpeó en la cara como un recordatorio de que estaba en el mundo real. Caminé hasta mi cuarto rentado, unas cuadras más allá, en silencio. Un cuchitril con una cama vieja que crujía al menor movimiento, una ventana rota cubierta con cartón, y un pequeño perchero que hacía las veces de armario. Me tiré en el colchón y cerré los ojos. Pensé, esto es lo que soy para ellos. Nada. Menos que nada. Trabajaba en la tiendita del barrio por un sueldo miserable. Contaba las monedas para comer. Y mi única familia me había descartado como si fuera basura. Pero esa noche, algo se encendió en mí. Una chispa. Leve. Persistente. No lo sabía todavía, pero el universo ya estaba en movimiento. Y esa misma chispa, días después, encendería el fuego que lo cambiaría todo. Ese viernes, Rosa y Miguel nos citaron a la sala con una formalidad que nunca antes había visto en ellos. «Queremos que todo quede claro», dijo Miguel, golpeando una carpeta marrón con los nudillos. Para evitar líos más adelante. Yo sabía perfectamente a qué se refería. Habían estado hablando del testamento durante semanas, como si fueran a dividir una fortuna. En realidad, no tenían más que una casa vieja, un Chevy de 1998 que a duras penas arrancaba, y unos ahorros que no llegarían ni a pagar una cirugía de urgencia. Pero para ellos, ese pequeño cúmulo de cosas era sagrado. Intocable. Especialmente para mí, el hijo prestado. Me presenté por compromiso, sin esperar nada. Después de 25 años de comentarios venenosos, de silencios fríos y rechazos explícitos, ¿qué más podía esperar? Ya estaba acostumbrado a no pertenecer. Al entrar a la sala, encontré a Rosa y Miguel sentados con cara de satisfacción, como si estuvieran a punto de dar una gran lección. A su lado, por supuesto, estaba Tomás, con los brazos cruzados y esa sonrisita de superioridad que me provocaba arcadas desde que éramos chicos. Yo me quedé de pie, como siempre. Nadie me ofreció una silla. Ni siquiera una mirada amable. Miguel abrió la carpeta y carraspeó. El silencio en la habitación era denso. Y entonces, leyó. Nosotros, Miguel y Rosa Ramírez, en pleno uso de nuestras facultades, decidimos dejar todo lo que tenemos a nuestro hijo Tomás Ramírez. Esto incluye la casa, el automóvil y los ahorros bancarios. A Javier, no le dejamos nada, porque los adoptados no merecen nada de esta familia. Así, sin anestesia. Por un segundo, el tiempo se detuvo. Sentí un vacío en el pecho. No por la herencia, no por los objetos, sino por las palabras. No le dejamos nada, porque los adoptados no merecen nada de esta familia. Me sentí desnudo, humillado. Pero lo peor era que no era sorpresa. Era la confirmación cruel de lo que siempre me dijeron, solo que esta vez, lo habían firmado. Tomás no tardó en lanzar su veneno. Quedaste fuera, perdedor. Siempre supe que no pintabas nada acá. Miguel se recostó en el sillón con una sonrisa satisfecha. Rosa, con la mirada de quien acaba de cerrar un capítulo desagradable, asintió con tranquilidad. Ninguno se arrepentía. Ni un mínimo de remordimiento. Ni una duda. Yo me quedé congelado. Esperé, iluso, que Rosa soltara una risa y dijera, «Es broma, hijo, ¿cómo vas a creer que haríamos eso?» Pero no. Solo me miró con esa mezcla de desprecio y lástima que fue su lenguaje conmigo durante toda la vida. No dije nada. Tenía un nudo en la garganta que no me dejaba emitir palabra. Salí de esa casa sin mirar atrás. Ya no era mía. Nunca lo había sido. El sol me golpeó en la cara como un recordatorio de que estaba en el mundo real. Caminé hasta mi cuarto rentado, unas cuadras más allá, en silencio. Un cuchitril con una cama vieja que crujía al menor movimiento, una ventana rota cubierta con cartón, y un pequeño perchero que hacía las veces de armario. Me tiré en el colchón y cerré los ojos. Pensé, esto es lo que soy para ellos. Nada. Menos que nada. Trabajaba en la tiendita del barrio por un sueldo miserable. Contaba las monedas para comer. Y mi única familia me había descartado como si fuera basura. Pero esa noche, algo se encendió en mí. Una chispa. Leve. Persistente. No lo sabía todavía, pero el universo ya estaba en movimiento. Y esa misma chispa, días después, encendería el fuego que lo cambiaría todo. 2 días después del testamento, era domingo por la tarde. Yo estaba en mi habitación, sentado en el borde de la cama desvencijada, con un sándwich de jamón barato en las manos y el corazón en otro lugar. El pan estaba duro, el jamón tenía ese color pálido de lo vencido, y la televisión no prendía.
Todo en mi vida parecía igual de rancio que ese almuerzo improvisado. Fue entonces cuando sonó el teléfono. Un número desconocido. Por un momento dudé. Estaba convencido de que era alguna empresa queriéndome vender promociones que no podía pagar. Estuve a punto de ignorarlo. Pero algo, no sé qué, me dijo, contestá. ¿Hola? Dije, con la voz apagada. ¿Hablo con Javier Ramírez? Una voz grave, pausada, como la de alguien que no tiene tiempo para tonterías. Formal, segura, con un tono que cortaba el aire. Sí, soy yo, respondí, con un trozo de pan todavía en la boca. Mi nombre es Roberto Salazar. Soy abogado y represento a la familia Díaz. Necesito que se presente mañana a las 10 de la mañana en mi oficina. Hay un asunto importante que debemos discutir respecto a una herencia. Me quedé helado. ¿Una herencia? Repetí, como si no hubiera escuchado bien. Lo entenderá todo cuando llegue. Le enviaré la dirección por mensaje. No falte. Es importante. Y colgó. Así, sin más. Me quedé mirando el teléfono con la misma expresión con la que se mira un boleto ganador de lotería sin saber si es real. Minutos después, un mensaje llegó. Una dirección en el centro. Una calle que solo había escuchado nombrar. Un edificio de esos con puertas giratorias, de los que tienen aire acondicionado hasta en el ascensor. Mi cabeza no podía con todo. ¿Una herencia? ¿Quiénes eran esos Díaz? Yo no conocía a nadie con ese apellido. ¿Y por qué alguien dejaría algo para mí? Esa noche no dormí. Me revolví entre las sábanas baratas de mi colchón, con la mente dando vueltas y vueltas. Recordé todas las veces que Rosa me dijo que mis padres biológicos me abandonaron. Que nadie me quiso. Que fui un estorbo desde el día 1. Que tuve suerte de que me dieran un techo. Pero, ¿y si no era así? ¿Y si había algo más? A la mañana siguiente me levanté con el corazón acelerado. Busqué la ropa menos rota que tenía, una camisa azul algo arrugada y unos jeans que no estaban tan gastados. Me peiné como pude, me eché un poco de agua en la cara y tomé el autobús hacia el centro. 40 minutos de trayecto que se sintieron como horas. Mientras miraba por la ventana, las dudas me golpeaban en oleadas. ¿Y si es un error? ¿Y si me están confundiendo con otro? ¿Y si es real? El edificio estaba justo como lo imaginé. Vidrios oscuros, un recepcionista con traje y cara de pocos amigos, y un ascensor que no hacía ruido. En el piso 15, una puerta con una placa dorada, Dr. Roberto Salazar, abogado. Toqué. Me abrió un hombre de unos 50 años, pelo canoso bien peinado, traje impecable, y una expresión seria pero no hostil. ¿Javier Ramírez? Asentí. Pase, por favor. Lo que voy a decirle va a cambiarle la vida. Me senté frente a él en una silla de cuero que probablemente valía más que todo lo que yo había tenido en mi vida. Entonces, Salazar abrió una carpeta gruesa. Con delicadeza, la colocó sobre el escritorio. Me miró a los ojos y dijo: tus padres biológicos, Luis y Mariana Díaz, murieron hace un mes en un accidente de avión privado. Eran dueños de una de las constructoras más grandes del país. Y te han dejado absolutamente todo. Mi cuerpo se congeló. Literalmente. No supe si estaba soñando, delirando o si me había muerto en la noche y esto era el cielo. Luis y Mariana Díaz. ¿Mis verdaderos padres? ¿Qué? Susurré. Era lo único que me salía. Tenían un patrimonio estimado de $300 millones, continuó Salazar con calma. Eres su único heredero. Todo lo que construyeron, ahora es tuyo. Y entonces, lo supe, mi vida ya no iba a ser la misma. Por un largo momento no dije nada. El mundo a mi alrededor parecía haberse silenciado. La oficina elegante, el cuero de la silla, los papeles ordenados sobre el escritorio, todo se desdibujaba frente al peso de esas palabras. Eres el heredero. Todo es tuyo. Salazar parecía comprender mi parálisis. No me presionó. Solo esperó. Tiene que haber un error, dije al fin, con la voz temblorosa. Yo no conozco a los Díaz. Nunca supe de ellos. No puede ser. Salazar asintió, como quien ha oído esas palabras muchas veces. Lo sé. Es natural que te sientas así. Pero no hay error, Javier. Todo está comprobado. Luis y Mariana Díaz eran tus padres biológicos. Te tuvieron muy jóvenes. Él tenía 19 años, ella 18. No estaban casados, sus familias no aceptaban el embarazo. Los presionaron para que te dieran en adopción, y lo hicieron. A la fuerza. Fue una decisión que los marcó para siempre. Del portafolio sacó un sobre amarillento, con bordes desgastados por el tiempo. Lo colocó delante de mí. Te dejaron esto. Lo escribieron antes de dejarte en el orfanato. Mis manos temblaban al tocar el papel. Dentro, una carta escrita con letra nerviosa, pero clara.
Y cada palabra que leí, fue como si alguien estuviera dándole voz a mi alma. A nuestro hijo. No queremos hacer esto. Te amamos más de lo que las palabras pueden decir, pero no podemos darte la vida que mereces. No estamos listos, no nos dejan elegir. Algún día te encontraremos y te daremos todo lo que no podemos ahora. Perdónanos. Con todo nuestro amor. Luis y Mariana. Me quebré por dentro. Durante años escuché que me habían abandonado como si fuera basura. Que no me querían. Que no significaba nada. Y ahora, frente a mí, estaba la prueba de que me amaron. De que no fui un error. De que sí fui deseado, aunque no pudieron luchar por mí entonces. ¿Por qué no me buscaron antes? Pregunté, apenas logrando contener las lágrimas. Salazar suspiró con un dejo de pesar. Lo intentaron. Se casaron años después, construyeron su empresa desde cero, y cuando lograron estabilidad, comenzaron a buscarte. Contrataron detectives, revisaron registros, pero el orfanato cerró. No había rastros. Nadie sabía a dónde te habían llevado. Los Ramírez jamás se registraron como familia adoptiva legal. Fue como si te hubieran escondido. Me llevé la mano a la frente, tratando de asimilarlo todo. Rosa y Miguel no solo me trataron como menos. Me habían borrado. Me habían ocultado. Me habían robado la oportunidad de tener una verdadera familia. Hace apenas unos meses, continuó Salazar, lograron encontrarte. Un investigador privado dio con tu nombre en unos archivos antiguos. Cuando supieron que estabas vivo y en manos de los Ramírez, actualizaron su testamento. Querían contactarte. Querían verte. Pero el accidente ocurrió antes de que pudieran hacerlo. Sentí que el mundo se abría bajo mis pies. Luis y Mariana habían muerto queriéndome. Me dejaron todo, no por lástima, sino por amor. Ese amor que Rosa y Miguel jamás pudieron siquiera imitar. ¿Y ahora? Pregunté, casi en un susurro. Ahora eres dueño de todo, dijo Salazar con serenidad. Díaz Construcciones es tuya. Las propiedades, las cuentas bancarias, el rancho en las afueras, la mansión en la ciudad, los departamentos de lujo. Todo. Tragué saliva. El Javier de la tiendita. El que contaba monedas. El que dormía en colchones prestados. Ahora era millonario. El mundo había dado una vuelta entera, y yo seguía intentando entender cómo. Salazar sacó un fajo de documentos y me los entregó. Necesito tu firma para iniciar el proceso de transferencia. Cuando estés listo, claro. Tomé el bolígrafo. Mis manos aún temblaban, pero firmé. No por la riqueza. Firmé por mí. Por el niño al que le dijeron que no valía nada. Por el adolescente que soñaba con que alguien, algún día, lo eligiera. Firmé, por el derecho a empezar de nuevo. Salí de aquella oficina sin saber si caminaba o flotaba. La ciudad seguía igual, autos apurados, gente con prisa, bocinas, nubes grises. Pero para mí, el mundo ya no era el mismo. En mi mochila, llevaba una carpeta con documentos que cambiaban todo. En el corazón, la carta de dos personas que jamás conocí, pero que me habían amado desde el primer momento. Y en la cabeza, una tormenta de emociones que no podía detener. Volví a mi cuartito de siempre. El mismo colchón, la misma humedad en la pared, la misma sensación de encierro. Me senté en el suelo, abrí la carpeta y volví a leer la carta. 1, 2, 10 veces. Me aferré a esas palabras como si fueran un salvavidas. Porque lo eran. Rosa y Miguel me dijeron que fui abandonado por ser un estorbo. Pero ahora sabía la verdad. Fui separado por la fuerza, no por falta de amor. Esa noche no dormí. Pasé horas mirando las fotos de Luis y Mariana, que venían en la carpeta. Estaban en la playa, sonriendo. Él con el cabello oscuro como el mío. Ella con los mismos ojos grandes que veía en el espejo cada mañana. Los miraba y pensaba, ahí están. Esos eran mis padres. No Rosa. No Miguel. Luis y Mariana. Por primera vez en mi vida, sentí que tenía raíces. Al amanecer, tomé una decisión. Ya no iba a callarme. Ya no iba a dejar que me hicieran sentir menos. Ya no iba a vivir agachado. Ese mismo día, decidí visitar a los Ramírez. No para pelear. No para discutir. Solo para verlos. Para mirar sus caras, y empezar a cerrar el ciclo. Cuando llegué, la casa seguía igual de vieja. El mismo olor a humedad, las cortinas raídas, los ladrillos agrietados. Entré sin tocar. Como siempre lo hacía. Rosa estaba cosiendo en la sala. Miguel mirando televisión. Tomás, con el pie vendado, quejándose de su gran accidente como si hubiera perdido una pierna. Mira quién volvió, dijo Tomás, con su habitual arrogancia. ¿Ya te aburriste de llorar? Vine a ver cómo están, respondí, con calma. Rosa ni me miró. Solo murmuró algo sobre las compras que no hice.
Miguel apagó la tele, molesto. Empezaron a quejarse. Que los había dejado solos. Que era un desagradecido. La misma canción de siempre. Pero yo ya no era el mismo. Sin decir una palabra, abrí mi mochila. Saqué un fajo de billetes. $1000 en efectivo. Y los puse sobre la mesa. Silencio absoluto. Rosa dejó caer la aguja. Miguel abrió los ojos como platos. Tomás se enderezó tan rápido que casi se cae del sillón. ¿Qué es eso? Balbuceó Rosa. Dinero, dije, encogiéndome de hombros. Para que compren lo que necesiten. ¿De dónde sacaste eso? Preguntó Miguel, frunciendo el ceño. ¿Robaste? No robé nada, respondí, mirándolo fijo. Es mío. Ganado honestamente. Tomás se rió. Pero fue una risa tensa, nerviosa. ¿Vos con $1000? Dale, Javier. ¿A quién le vendiste el alma? No respondí. Solo sonreí. Tomé mi mochila, di media vuelta, y salí. Detrás de mí, escuché a Rosa gritándome algo. Pero no me detuve. No necesitaba escuchar sus reproches. Porque esta vez, yo tenía el control. Y ellos, por primera vez, no sabían qué estaba pasando. Esa noche, mientras comía pizza en mi cuarto, volví a mirar la tarjeta negra que Salazar me había dado. Mi nombre grabado en letras doradas. $5 millones listos para usar. Cuentas con más ceros de los que podía contar. Busqué en internet cómo funcionaba. Hice mi primera compra en línea, un iPhone nuevo. Después, algo de ropa. Por fin, prendas sin agujeros ni manchas. Y entonces, supe lo que tenía que hacer. Era hora de mudarme. Era hora de ver lo que mis padres me dejaron. Era hora de empezar mi verdadera vida. Al día siguiente, llamé a Salazar. Mi voz sonaba más segura que nunca, aunque por dentro todavía me temblaban los huesos. Hola, soy Javier. Estoy listo. Quiero ver la casa. Quiero ver todo. Él no se sorprendió. Perfecto, dijo. Te espero a las 10 de la mañana. Te voy a mostrar la mansión en la ciudad. Era la residencia principal de tus padres. Colgué y me quedé en silencio. Nunca en mi vida había dicho, quiero ver mi casa con propiedad. Siempre había sido la casa de ellos, donde vivo, el cuarto prestado. Ahora era diferente. Ahora, era mía. A las 9:30 me puse la mejor ropa que tenía. La misma camisa azul, un poco arrugada, y unos jeans limpios. Tomé el autobús, como siempre, pero con una sensación completamente nueva. Esta vez, no iba a la tienda. No iba al barrio gris. Iba a ver mi vida transformarse. Cuando llegué al barrio donde estaba la mansión, supe que nada volvería a ser igual. Calles limpias. Casas que parecían sacadas de revistas. Autos de lujo. Y ahí, al final de una pendiente, se alzaba mi nueva casa. Era una estructura de 3 pisos con fachada moderna y elegante. Jardines perfectamente cuidados, una fuente en la entrada, ventanales inmensos que reflejaban el cielo. Una reja automática se abrió apenas me acerqué. Salazar me esperaba en la puerta, con una sonrisa sobria. Bienvenido a casa, Javier, dijo. Entré, y el aire cambió. Pisos de mármol. Escaleras que parecían de hotel 5 estrellas. Cuadros en las paredes. Muebles de diseño. Un aroma suave a lavanda y madera recién pulida. No sabía si caminar o quitarme los zapatos como si fuera un intruso. Pero Salazar me miró y dijo algo que me dio fuerza. Esta casa es tuya. No estás de visita. Sos el dueño. Y entonces, comencé a caminar con seguridad. Fuimos habitación por habitación. Cada una más increíble que la anterior. La cocina tenía electrodomésticos inteligentes. La sala, ventanales desde donde se veía toda la ciudad. El dormitorio principal tenía una cama más grande que todo mi cuarto anterior, un vestidor lleno de ropa que aún no era mía, y un balcón privado. La piscina brillaba con el reflejo del sol. El garaje guardaba 2 autos de lujo. Y en una de las paredes del segundo piso, una serie de fotos de Luis y Mariana. Sonriendo. Abrazados. Felices. Me detuve frente a ellas y tragué saliva. ¿Esto es real? Pregunté sin apartar la vista. Es tu herencia, Javier. Pero más que eso, es tu historia. Tu hogar. Me mudo mañana, dije, con una certeza que sorprendió incluso a mí. Salazar sonrió con satisfacción. Perfecto. Voy a coordinar todo. Te enviaré un taxi para ayudarte con el traslado. Desde ahora, este es tu nuevo punto de partida. Esa noche empaqué mis pocas pertenencias. Un par de mudas de ropa. Un cepillo de dientes. El celular viejo. Y la carta de mis verdaderos padres, cuidadosamente guardada en una carpeta. Cuando cerré la puerta de mi cuartito por última vez, no lo hice con nostalgia.
Lo hice con liberación. Al día siguiente, subí al taxi que Salazar había enviado. Mientras nos alejábamos, miré por la ventana y vi pasar los lugares donde tantas veces había caminado con la cabeza baja. La tienda. La casa de los Ramírez. El barrio que me negó. No los odiaba. Ya no. Simplemente, ya no tenían poder sobre mí. Al llegar a la mansión, me recibió un pequeño equipo de personas que Salazar había contratado para ayudarme. Una señora amable me mostró cómo funcionaba la cocina. Un jardinero me saludó con respeto y me explicó los cuidados del patio. Una asistente me entregó las llaves, los controles de seguridad, y una carpeta con códigos, accesos y una tarjeta nueva. Ya no era Javier el adoptado. Ahora era Javier Díaz, heredero legítimo de un legado que nadie más pudo tocar. Esa primera noche la pasé recorriendo la casa, solo. Sin música, sin televisión, sin ruido. Solo caminé. Toqué las paredes. Miré las vistas. Abrí los armarios. Me acosté en la cama gigantesca y pensé, esto es solo el comienzo. La mansión era tan grande y silenciosa que, al principio, no sabía qué hacer con tanto espacio. Cada rincón parecía hablar de una vida que hasta hace unos días no era mía. Una vida de posibilidades, de comodidad, de respeto. Pero mientras recorría esas habitaciones llenas de luz y muebles finos, no podía dejar de pensar en ellos. Rosa, Miguel, Tomás. Recordé sus risas cuando me dijeron que no me correspondía nada. Sus miradas de desprecio. La frialdad con la que me expulsaron de su familia como si yo fuera basura. Y entonces supe que no bastaba con alejarme. Tenían que ver lo que habían perdido. Al día siguiente, llamé a Salazar. Quería entender cómo funcionaban mis cuentas. No para presumir, sino para organizarme, para tomar control. Fuimos al banco y me explicó todo. Los 5 millones de la tarjeta eran solo una fracción. Había otros 50 millones en inversiones, y propiedades que valían el doble. Me dio acceso a una aplicación móvil para gestionar todo. Cuentas, ingresos, gastos, patrimonio. Era como un videojuego, solo que real. Y yo era el personaje principal. Salazar me preguntó qué quería hacer con todo eso. Sonreí. Primero, quiero divertirme un poco. Esa misma tarde, por primera vez en mi vida, me fui de compras. No en una feria de segunda mano. No en un negocio de ofertas. Fui a un centro comercial de lujo. De esos donde los vendedores te miran de arriba a abajo antes de hablarte. Entré vestido con mis jeans gastados y una camiseta sencilla. Al principio me ignoraron. Pero cuando vieron la tarjeta negra y el nombre dorado, las sonrisas aparecieron como por arte de magia. Compré ropa nueva. Zapatos elegantes. Una chaqueta de cuero que siempre soñé tener. Luego fui a una concesionaria. Elegí un Audi rojo deportivo. Motor potente. Interior de cuero. Un rugido que hacía temblar los vidrios. Lo pagué al contado. Sin cuotas. Sin preguntas. Cuando me entregaron las llaves, sentí algo que no sabía que existía. Poder. Y con ese poder, conduje directo al viejo barrio. Quería que me vieran. Quería que escucharan el motor, que vieran la pintura brillante, que sintieran la diferencia. Quería que por una vez, ellos fueran los que bajaran la cabeza. Estacioné frente a su casa. El contraste era absurdo. El Audi rojo brillaba como una joya frente a esa fachada gris y deteriorada. Puse música. Bajé la ventana. Esperé. No tardaron. Tomás salió primero, rengueando todavía. Se quedó quieto, boquiabierto. Rosa apareció detrás, con su delantal de siempre. Miguel, con una cerveza en la mano. ¿Qué demonios es eso?, gritó Tomás. Mi auto nuevo, respondí con naturalidad. ¿Qué te parece? ¿De dónde sacaste algo así?, preguntó Rosa, desconfiada. Es mío, dije. Y sonreí. Miguel dio un paso adelante, frunciendo el ceño. ¿Tuyo? ¿Cómo? Si no tenés ni para el colectivo. Las cosas cambian, respondí, subiendo el volumen de la música. Tomás apretó los dientes. Bájate de ahí. Decinos la verdad,